Le doy la bienvenida al invitado del día de la fecha. Kevin Levin, quizá lo conozcan porque vino el año pasado también. Claro que cuando sí. empezó. Sí. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido. Es sociólogo, docente, magister en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África. Y bueno, viene a hablar de si efectivamente arranca la Tercera Guerra Mundial o no. Te digo desde ya, arranca con un sí porque si no la nota no garpa nada. Sí, totalmente. Perfecto, gracias. Bien. Empezó ayer. Primero, tremendo el estudio. Muchas Me parece Pero él anterior a Cheto. También es un búnker, si querés. Estamos Bárbaro. listos para Viene todo bien esto. Cerrás, porque tenemos latas de recibo atún. amenazas de todos lados, Claro, me imagino. Así que ya sé a dónde venir. Bueno, nada, me parece que hay como mucho amarillismo y todavía no estamos ahí. Estamos más cerca que hace una semana, eso seguro, lamentablemente, y pasaron algunas cosas del fin de semana que muchos no esperaban y ahora estamos a la expectativa, en la dulce espera de cuál va a ser la respuesta que va a elegir Israel, que avisaron que va a haber. Cuando ellos quieran, dijeron, vamos a contraatacar cuando nosotros Y queramos. lo que ellos elijan, dijeron que van a consultar con aliados. Lo que pasó es muy grave, ¿sí? Básicamente hubo todo un país paralizado esperando a ver si se morían o no. Y por suerte el ataque tuvo muy pocas consecuencias. Hay una persona... Por ¿Cómo se llama? La cúpula de... La cúpula de hierro. La cúpula de hierro, que No es lo solo que eso. frena a los drones. Pero fue el ataque de drones más importante de la historia de la humanidad. Sí, y también... Es la primera vez que Irán ataca abiertamente a Israel. sí, y la primera vez que Israel es atacado por un Estado desde 1991. ¿El último estado quién había sido? ¿Líbano? No. Irak, en la guerra del Golfo, que tiró un par de misiles. Tiró un par de misiles. Buen tema de los redondos. Que no mataron a nadie, pero... Buena Que Rambo tenían 3. un segundo motor extraño, era, ¿no? Que no deberían Sí, haber eran como llegado. novedosos en los Scud. Se suponía que Eran del algo no misil podía llegar Cóndor, tan lejos. claro. Pero la novedad también es que la mayoría de lo que tiró Irán no llegó a espacio aéreo israelí. Fue interceptado sobre todo en Jordania, parte cayó en Irak y en Irán, porque no eran los mejores misiles, pero lo único que llegó fue unos misiles balísticos, porque hay misiles crucero y misiles balísticos. No sé si quieren una clase. Sí, más. una pequeña diferencia entre Hay que crucero y meter ahí. balístico. Los misiles balísticos siguen como una trayectoria a partir del lanzamiento, más allá que pueden ser impulsados por algún tipo de motor. De un punto A a un punto B. O sea, Claro. le quiero pegar una central nuclear. Exacto. Apunta directo. Claro, pero depende de la trayectoria con lo que lo tirás. Claro. Y son más rápidos. Los otros son básicamente aviones no tripulados. Y ahí vos vas midiendo a dónde caen. Es como los torpedos esos Claro. que aparecían, bueno, en un momento los inventaron para el aire, y había drones suicidas también, que son más chiquitos, más sencillos, más baratos. Un poco tristes estaban, quizás. Y esto lo que vimos, creo que es muy temprano para que todo el mundo entienda las consecuencias, pero lo que vimos es algo que en la historia de la guerra no pasó, que eran varias fuerzas armadas, varios sistemas de defensa, no solamente el domo de hierro, también flecha, también aviones de Estados Unidos, de Gran Bretaña, Francia y Jordania, todos actuando para básicamente que 99% de lo lanzado no llegue a su objetivo, con mucho éxito, al punto tal que esto puede tener repercusiones en muchos otros conflictos. Hoy Zelensky dijo, yo también quiero eso. Claro, o sea, la cúpula esa sí, se puede importar de repente. Se podría, pero bueno, son varios sistemas de defensa aérea que estuvieron involucrados al mismo tiempo. Claro, no fue solo la cúpula de hierro, sino también Gran Bretaña, Estados Unidos y demás participaron en la defensa Casi que del no espacio fue aéreo. necesaria la cúpula de hierro, Claro. porque la mayoría fue interceptado antes. ¿Por qué, Sirvió para algunos misiles. ¿Por qué Irán se mete? ¿Por qué dicen de repente vamos a tirar todo esto justo ahora, en este momento? Es lo que dice Irán. Sí. Básicamente el 1 de abril me tocó estar y vi los aviones de guerra pasando arriba mío. Israel atacó un anexo del consulado iraní en Damasco, en Siria, y mató a unos generales del ejército iraní, incluyendo un comandante de las fuerzas Quds, que era como el representante militar de Irán para Líbano y Siria. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tal vez no sepamos todo. O sea, hay información que no sabemos. Pero desde el 7 de octubre, Israel básicamente plantea que Irán estuvo atrás del ataque de Hamas. Y a eso se le suma que casi todos los días hubo enfrentamientos en la frontera Israel-Líbano, donde opera Hezbollah, que es un brazo iraní. Vos habías dicho eso la última vez que vinimos, ¿o no? Yo dije algo que pasó, que bueno. Dijiste algo de Irán. Me acuerdo patente que tiraste como la... Honestamente no me acuerdo, Hipótesis. pero parece que me hace quedar bien. Vamos a buscarlo en la primera temporada. Me escucho Farta. Bueno, y esto un poco que confirma el hecho o confirma la narrativa de que Irán está muy involucrado en
la Sí. actual guerra. Sí, y también demuestra que Irán quiso subir la apuesta. Claro. Porque hay un concepto que es tal vez medio difícil de entender, pero que es clave, que es el de disuasión. Tanto Irán como Israel buscan la disuasión. Para Israel es algo desde su fundación, que es cómo subir el costo para que tus enemigos no te quieran atacar porque saben que el costo es muy alto. Irán sintió que su poder de disuasión fue perjudicado por el ataque del 1 de abril y tenía que responder. Una respuesta que, por cierto, fue muy anunciada, pero nadie esperaba que fuera un ataque directo. Esperaban, bueno, que iba a salir de Yemen, que iba a salir de Líbano. Sí, un proxy. Exactamente, que tiene muchos. Sí, sí, en Irak, sí. en Yemen, en Siria. Pero bueno, fue un ataque directo. El problema es que ahora el poder de disuasión de Israel está roto. Y dicen, no podemos no responder ante esto. Y este es el tipo de juego en el que terminan empezando Escalan, guerras. claro, Esto empieza te a escalar. quería preguntar. Hay una lectura que plantea que Irán anunció y recontra anunció y avisó que iba a hacer este ataque porque no quería que realmente, digamos, como que dio margen para que se organicen las defensas de Israel y aliados, porque realmente no quería que haya consecuencias concretas, porque era más como una especie de te aviso, te anuncio, una cosa de declaración de principios públicos, y que con eso estaba ok terminarlo ahí. ¿Qué opinas de esa lectura? Estoy de acuerdo en principio. No le saca gravedad a lo que pasó, porque de alguna forma también tener a 10 millones de personas esperando a ver si los matan o no es un daño. Pero principalmente es una especie de afirmación. Mirá lo que puedo hacer, mirá lo que estoy dispuesto a hacer. Parece como que estamos en una carrera. Un vocero del gobierno iraní dijo, les queríamos mostrar que estamos lo suficientemente locos como para atacar. Y en una carrera para ver quién está más loco es un problema. Pero creo que si realmente querés hacer daño, no anunciás el ataque. Acá hubo un intento de recuperar la dignidad iraní, de darle un mensaje también a los proxies, a los satélites de Irán, que si pasa algo contra el bloque, Irán va a responder. El problema es que Irán dice, para mí la cuenta quedó saldada, para Israel no. Entonces no sabemos dónde va a terminar esto. Pero yo sí pienso que Irán quiso mandar un mensaje contundente, porque realmente fue un ataque muy grande, más de 300 proyectiles que llegaron, más los que no llegaron, pero calculado, sabiendo que no iban a hacer un enorme daño. Incluso tiraron hacia la ciudad de Jerusalén, que podría haber sido una catástrofe, incluso de significado religioso, si golpeaban a un lugar, incluso musulmán. Hay que bombardear Jerusalén. Casco Las imágenes son histórico. tremendas. Es como- Israel defendiendo de alguna forma la mezquita, un ataque iraní. Estamos en un momento muy loco, pero... Bueno, Arabia las imágenes- Saudita en esta estuvo, ¿no? Como jugó el lado de Israel. Sí, Hay no se la jugó tanto como Jordania. Claro, pero hay un reacomodamiento, ya no es la barrera, ¿no? Como religiosa, no es árabes Total. o judíos contra musulmanes. Total, lo que vemos el fin de semana fue como una especie de paso más en la formalización de dos grandes bloques regionales. Uno más vinculado a la OTAN, a Estados Unidos, Claro. donde claramente está Jordania, Israel está intentando meter a Emiratos Árabes y Arabia Saudita, y otro que es Irán, Yemen, Irak. Cosas que capaz a la gente les resulta medio confuso, pero la pregunta es si esto ayuda o no a cierta estabilidad internacional. Podemos pensar en una dinámica que empieza a parecerse una guerra fría regional, que sabemos que la guerra fría los costos fueron tan altos de un posible ataque que finalmente nunca se atacaron directamente. Y eso capaz es bueno, pero también sabemos, frente a estas alianzas que se forman, que entonces los conflictos empiezan a parecer cada vez más interconectados entre sí y tal vez la mecha termina siendo cada vez más peligrosa. Claro. Y eso es lo que busca Estados Unidos, evitar que esa mecha realmente se apague, que haya una guerra regional que los involucre a ellos en un año electoral, donde la guerra en Medio Oriente no va a ser popular y que posiblemente haga que Estados Unidos tenga que involucrarse más de lo que está, también en temas de ataques. Estados Unidos y Jordania dijeron, somos parte de la defensa, no vamos a ser parte de un ataque. Claro. Ahora, perdón, Estados Unidos igual a todo esto no dijo, o por lo menos no dijeron como, che, Israel, basta, no hagas nada de Israel. O es medio tipo, Israel, no hagas nada, no hagas nada. Le guiñé el ojo. Fue medio así. Biden. Hay algo ahí en la postura que Estados Unidos viene manejando desde que empezó la guerra, diciendo hay cosas que no nos gustan, hay cosas que empezar a controlar, pero nunca dejaron de mandar apoyo militar a Israel, por ejemplo. Claro. Entonces, Pero ellos ganan guita con esto, ganan las elecciones, porque siempre una guerra garpa. Que Roca me mira así, como diciendo, Yo no quiero decir nada, pero el actual ministro de Defensa de Estados Unidos era el expresidente de Raytheon Technologies, que es uno de los proveedores principales del Iron Dome. O sea, sí, y también está la cuestión de Matt. se vende ese Iron Dome, ¿no?
Peace sells, but who's Lo po- buying, lo po- decía lo podés- el Colorado Mustaine. No lo fui a ver a Mustaine, pero. sí, muy una muy frase. atinado ver Holy Wars, Sí, la verdad que sí. ¿no? En pleno bombardeo La, iraní. la paz vende, pero ¿quién compra? ¿Quién ¿no? compra? Y más allá de que la guerra es un negocio, la verdad que Estados Unidos tampoco quiere transmitir el mensaje de que abandona aliados. Irán, desde la Revolución Islámica, viene diciendo básicamente Israel es el pequeño Satanás, Estados Unidos Sí, no es puede el gran existir. Satanás. Sí, Este- cáncer que hay que extirpar de la región. Exactamente. Pero también Estados Unidos sabe que el fortalecimiento de Irán, la sensación de que Estados Unidos abandona aliados, tampoco le sirven. Y también Estados Unidos se ve de alguna forma como el garante de la estabilidad en la región. Hablando de abandonar aliados, recién nos hablamos de un poco de, me olvidé el nombre del presidente de Ucrania, pero Zelensky. digo, Volodymyr Zelensky. ¿no es que siente un poquitito abandonado en este momento? Digo, contra. como Totalmente. De hecho, ¿hace cuándo que no hablamos de Ucrania, no? Pero sí, vio esto y dijo, es increíble la diferencia que hay con la defensa que se provee para Israel, con básicamente lo que siente que es abandonar a Ucrania en la guerra. Nobleza Obliga es un país un poquito más preparado militarmente. Israel, más allá de Estados Unidos, digo, es un país como con una defensa nacional un poco más elaborada anteriormente al 7 de octubre. Sí. Como no sé si... Y Ucrania se está están a enfrentando nivel de directamente con una potencia. Claro. Hay más grados de separación entre... no te huvieras metido con Putin. Es quizás una buena Bueno, respuesta pero para darle a no pudo elegir Putin a todo esto se encolumna con Irán. Dice, si van a coso, Es raro dicen, porque- me encolumno con Irán. No, es no muy es raro, automático. ¿no? Sí, o sea, Israel históricamente tiene buenos vínculos con Rusia. Claro. Netanyahu, de hecho, hizo campaña también hablando de su buen vínculo con Putin. Pero esa situación de estar bien con Estados Unidos y estar bien con Rusia, a partir de la guerra con Ucrania, se vuelve mucho más difícil de sostener. Y Putin es muy crítico, al igual que China, de todo lo que es la política estadounidense con respecto a Medio Oriente. Entonces, ahora manejan como una ambigüedad estratégica. Llegada la situación, si Putin calcula que le conviene enemistarse a Estados Unidos, tal vez sube la apuesta. Pero hoy no hay que contarlo directamente como un apoyo automático de Irán. Existe la posibilidad de que eso decante en eso, pero eso es justamente lo que Estados Unidos está buscando evitar, que esto escale al nivel de que Rusia, China se involucren y que encima tengas una guerra involucrando a múltiples estados. Que es el gran problema. Una cosa es atacar a Hamas, otra cosa es atacar a un país que tiene, creo que 90 millones de personas, y que es enorme, y que encima está ahí en una de las líneas de suministro de petróleo más importantes del mundo. Esto puede afectar el comercio internacional. Creo que incluso los precios de combustible subieron ayer. Yo te quería preguntar, Kevin, un poco yendo al origen de todo este conflicto. Vos el otro día publicaste un hilo donde hacías como un análisis un poco... Ahí me lees. Sí, te leo, claro, Gracias. te leo, Kevin. Haciendo un poco un balance era 7 de abril, el año pasado, unos meses del 7 de octubre, y hablabas un poco, uno de tus tweets dice cómo se perdió la capacidad de muchos israelíes de pensar en gazatíes como algo separado de Hamás, lo cual que genera terreno fértil para la deshumanización y cómo eso también genera la pérdida de algún tipo de horizonte de un proceso de paz, ¿no? Estamos a varios meses, no sé cuántos meses pasaron del 7 de octubre. 6 meses y medio. Y Israel desde entonces ha tenido una política recontra avasallante y completamente deshumanizante sobre Gaza y sobre todas las personas que viven ahí. Y quería preguntarte a vos un poco cuál es el balance o cómo lo ves vos esto, porque la verdad es que hubo una primera instancia donde la idea era esto del derecho a defenderse, pero después me parece que ya hay algo de no poder distinguir quiénes son integrantes del Hamás y quiénes son personas de a pie que viven en Gaza, y tampoco hay interés quizá en hacer esa diferenciación. Es un tema difícil y es un tema también bastante tóxico, no quiero imaginarme los comentarios, pero Yo tengo cerrado el chat en este me momento, parece así muy que... bien. No hay que leerlos, no hay que googlearse, no hay que leerlos. A ver, dentro de Israel hay un consenso de que no se puede vivir con la amenaza de Hamás al lado.
Y también hay un gran problema que me parece que es un desafío para todos los que pensamos que la paz es la única opción, la paz llegada por vías diplomáticas, no la paz conquistada militarmente, no la paz basada en la eliminación del otro, que a muchos israelíes les cuesta diferenciarlo porque ven también las imágenes de los gazatíes, por ejemplo, celebrando, civiles en la calle, celebrando cuando el 7 de octubre llevaban a los secuestrados o a los muertos también a la Franja de Gaza, los ven también gritándoles a los secuestrados que fueron liberados en noviembre y piensan, bueno, es toda una sociedad conquistada por el odio. Hoy hubo uno de los ministros más extremistas del gobierno israelí, Bezalel Smotrich, dijo básicamente, en la Franja de Gaza hay 2 millones de nazis que están esperando matarnos, violarnos y destruirnos. Y es, digamos, la reacción de una sociedad traumada, pero que difícilmente eso ayude a la paz. Y lo mismo también en el caso de Gaza. O sea, nosotros podemos estar discutiendo todo el tiempo sobre la importancia del derecho de autodeterminación, 2 estados para 2 pueblos, que yo creo que es la única solución viable a este conflicto, pero en Gaza están viendo a Israel como el que los bombardea. Y hoy hay un daño, hay una crisis humanitaria de enorme gravedad en la Franja de Gaza y no hay ningún horizonte a la salida de eso. Entonces, es una situación compleja. Yo pienso, bueno, incluso si pensás que hoy los palestinos son nazis, que no lo pienso, incluso en la época de la Alemania nazi, cuando toda la sociedad tenía el cerebro lavado, los jóvenes estaban obligados a participar en la juventud hitleriana, hubo un proceso de transformación de la educación, del Estado, y hoy Alemania es otra cosa. De desnazificación, como se llama. Exactamente. Y quiero pensar que la Franja de Gaza va a haber desjamasificación y sin trazar una equivalencia. Pero tutelado, eso. Es lo que se ve, o sea, es que hoy en día Gaza no se va a autodeterminar, es todo tutelado, ya está, o sea, no hay vuelta atrás de eso. Y parecería ser algo similar, sin hacer una equivalencia con respecto a Israel, donde muchos israelíes son muy escépticos sobre el deseo de los palestinos de llegar a la paz y entonces votan de forma acorde. Y hoy hay un gobierno que tampoco está haciendo mucho para ayudar a la paz y que de alguna forma consciente, profundiza algunas de las reacciones más viscerales de la sociedad israelí el 7 de octubre. Ahora también, diciendo hay que entrar a Irán, hay que matarlos, hay que mostrarles que estamos más locos que ellos, dijo otro ministro del gobierno, Itamar Ben-Gvir. Así no resuelves nada. Pero el problema es quiénes son los adultos ahí en la sala. Probablemente tenga que ser Estados Unidos, otras potencias, las Naciones Unidas, que está fracasando en este tema hace muchísimos años. Así desde el inicio, ¿no? Sí, sí. De hecho, este es uno de los primeros grandes fracasos de la ONU. Claro. Fue uno de los primeros temas que abordaron, propusieron el plan de partición y fracasó. Bueno, vienen fracasando hace 76 años. Perdón. Prácticamente. Nosotros, Argentina, ¿va a solucionar esto? El presidente Sí, hay un comité de viene a crisis. hacer un comité de crisis Digamos, claro, porque sacando un comunicado de enfáticamente estamos en contra y todo, y de repente Twitter se convierte en yo soy Team Israel, yo soy Team Palestina, pero vos sos progre, te van a cortar el clítoris, pero vos, o sea... Anda a Gaza. ¿Para qué sirve nosotros lo que estamos haciendo? Twitter para nada. Pero en la reacción argentina hay mucho show. Hay una postura histórica argentina de lo que se llama equidistancia, que no es lo mismo que neutralidad, por cierto. No hay neutralidad ante la muerte de civiles, ni el 7 de octubre ni después. No hay neutralidad ante un Estado atacando a la población civil de otro. No espero neutralidad en eso. La neutralidad a veces es complicidad. Pero siempre la postura de Argentina fue, en lo que tenía que ver con Israel-Palestina, el derecho de existencia del Estado de Israel, el derecho a su defensa y también el derecho a autodeterminación del pueblo palestino, que es, por cierto, el consenso internacional. Hay una resolución que es la 242, para el que le quiere googlear, del Consejo de Seguridad de la ONU, que plantea eso. Ahora nos desviamos de esa postura. Y en el comunicado de Argentina, cuando empezó la guerra, hay mucho banco a Israel, no hay mucho esperamos que haya paz y que haya negociaciones. No, de pronto. hecho... somos menos tibios que Putin. Puede O sea, ser. Putin decidió, che, banquemos un segundo, quizás no está bueno. Putin, Sí. y nosotros dijimos profundizar. O sea, Parecería Putin que hay- dice, no crucemos el autódromo, y nosotros decimos, no, acelera. Total, y Ok. yo no sé qué tan productivo es pensar que este es un conflicto entre el bien y el mal. Digo, esto no quiero que suene como... No defiendo para nada Irán, me parece que es un elemento hiper nocivo en la región, que llama abiertamente el genocidio de los israelíes y los judíos en la región. De eso no tengo dudas. La pregunta es, ¿qué logras básicamente diciendo o implicando con tus gestos hay que matarlos? Pero además,
una postura extremadamente pro-Israel no termina siendo una postura que va en detrimento de, por ejemplo, la defensa de Argentina de las Islas Malvinas? 100%. De hecho, lo criticaron a Lustó en el Congreso algunos por decirlo, pero está bien lo que dijo Lustó. Para la ONU, Jerusalén es un tema que se tiene que resolver. Si nos queremos poner técnicos, una ciudad bajo ocupación beligerante, al menos en su parte oriental, cuyo estatus final se tiene que resolver. Y en tanto se resuelva, hay un consenso de que no vas a hacer cosas que apoyen a un lado u otro hasta que se resuelva diplomáticamente. Sumarse a los 4 países que tienen embajadas en Jerusalén, es decir, no me importa mucho el consenso internacional, Jerusalén es israelí porque es israelí. Y es el bien y el mal, La gente que y está ahí ciertos flashes piensa que es místicos. israelí, o sea, es lo mismo que se aplica a Malvinas en ese sentido. Dentro mismo de Israel hay discusión al respecto. O sea, si bien la mayoría piensa que no hay que dividir la ciudad, es un tema que en la política israelí también se discute. Y hay israelíes que están en contra de la ocupación y que piensan que es necesario crear un Estado palestino. En realidad la mayoría de los israelíes piensa que eventualmente se va a crear un Estado palestino. La pregunta es si es viable en el corto plazo. El 7 de octubre aleja esa realidad. Ahora, que Argentina se posicione unilateralmente, primero es quién nos llamó, segundo es quién colabora para, digamos, si realmente ayuda a la causa de la paz, a las negociaciones diplomáticas, y lo tercero, que es lo que se está hablando mucho, es si nos expone. Es Claro. uno de los países con más población judía del mundo, digo. También tenemos una población árabe importante. y Claro, está vínculos poniendo en comerciales. riesgo a toda la población. De hecho, cuando la ONU lo trató por primera vez, Argentina se abstuvo del plan de partición, justamente por eso, para no quedar mal con nadie. Claro. Ahora, digo, no se puede ser neutral frente al terrorismo, no se puede ser neutral frente al ataque de la población civil en cualquier lado. Pero, ¿quién nos manda a prometer mudar la embajada? Y Milei dijo... Bueno, coincide un poco con el fallo de la causa AMIA también, ¿no? Sí, que es Digo, mucho hay humo como- igual. Claro, bueno, por eso digo, pero Y muchos de los que comentan el fallo no lo leyeron. como mucha casualidad, ¿no? Como sale el fallo, Sí, el ataque de Irán. El fallo apunta a muchas cosas, me parece, en la política interna y en la política internacional. Claro. Y esto no digo que Irán no lo cometió, digo que, primero, que no es el juzgado que estaba a cargo de definir eso. Segundo, que ni siquiera es que fallaron, que la causa es el fallo de uno de los jueces que están metidos, que además está en el marco de la causa por encubrimiento de AMIA, es Claro. decir, que tampoco tenía Sentido la jurisdicción, no soy abogado, ese pero... apartado, claro. Pero bueno, fortalece el planteo de Israel ante Irán. De hecho, lo usó el representante israelí en las Naciones Unidas ayer para criticar a Irán. Pero como evidencia de involucramiento iraní en varios atentados. De eso Que no hay es duda, obvio, que claro. Irán tiene la capacidad y la predisposición de atacar objetivos civiles fuera de Medio Oriente y adentro también. Pero bueno, Milei dijo que no nos expone y sin embargo volvió antes de su viaje por Europa y según entiendo hay muchas embajadas en el Medio Oriente de Argentina que están cerradas. O sea que hay una actitud un poco contradictoria y este comité de crisis no va a hacer nada concreto hacia afuera, por algunos madre. pasos simbólicos, pero tal vez sea el momento de reforzar las fronteras, reforzar la seguridad de algunos espacios, porque evidentemente estamos en el radar, o sea, ¿no? Tomamos un lugar protagónico y ser periféricos históricamente tiene sus beneficios. Y somos periféricos geográficamente, no hay que negarlo. No, y además Argentina tiene una trayectoria de no involucrarse en este tipo de conflictos, mantenerse neutral. Y también hay algo muy, muy loco de la decisión esta de Milei, que es que está muy motivada por un delirio místico personal que tiene él con el judaísmo. Ni siquiera es una decisión geopolítica, como decimos, bueno, una decisión geopolítica. El chabón tiene una obsesión mística con el judaísmo. El otro día dijo Moisés es el más grande de todo. Como El más libertario de todos. el capo de los capos Por tiene... suerte no lo escuché. No, y lo que motiva... Inventó el anarcocapitalismo él mismo. No, porque dice que mezcla la espiritualidad con lo material. Bueno, eso también es un tema, con la porque política. él tiene derecho a hacer el viaje místico que quiera y encontrar la religión que lo satisfaga. No con la nuestra. ¿Qué tipo que con la va? nuestra ¿Qué y tipo que que no sea un interés de está Estado, en ¿verdad? el algoritmo de la vida igual? Vamos a decir la verdad, ¿no? Él medio que está con esa en campaña decía, ¿saben qué? Voy a mudar la embajada a Jerusalén y decimos, Sí, eso. che, nos chupa un huevo, no sé, hacer lo que quieras. Y de repente todo esto va al muro de los lamentos, todo es como No, el timing... el mundo va al timing de Milei. Esperando aplausos de una población que realmente no universalmente lo aplaudimos. Yo como judío no tengo ganas de que Argentina abrace tan fuertemente a Israel.
porque también tengo mis críticas hacia el actual gobierno israelí y parecería como que es lo mismo. En realidad, Milei está abrazando en buena medida a Netanyahu y las políticas del actual gobierno israelí, no necesariamente al interés del Estado y no necesariamente a la causa de la paz. Diría que todo lo que hace va justamente al contrario y habla de un intento también de posicionarse de una forma muy marginal, muy subordinada a Estados Unidos, particularmente a los republicanos en Estados Unidos, y que lo inserten en un club donde Argentina no es bienvenida. No, él dice el encolumnamiento es con Estados Unidos e Israel y lo viene diciendo delante de campaña, todo. A mí lo que me sorprende es que es eso, que el mundo va al ritmo de su locura. Como que Como de suceden repente eventos. él ve, Los locos y los borrachos. pero te digo ¿no? que de verdad sí, como que me sorprende que el Tiene chabón el haya puesto, Spider Sense tingling. haya ido a llorar al muro de los lamentos, todo, qué sé yo, y de repente es como que el mundo le da su fantasía. Sí, sí, como que se Le volvió. da la fantasía que quiere. Hay otra explicación posible a eso. ¿Cuál? Medio. Dale, boludo, vas a un lugar y a los 2 meses lo bombardean. Yo no lo invito a mi casa. Bueno, puede ser. Perdón, ¿es una lectura un poco infantil del conflicto del No, Medio Oriente? Juanita. Puede La ser. semana pasada, sí. Pero los hechos son los hechos. Pero No, pero es interesante eso que decías, que para mí, como Milei, como muchas personas que no se conocen de judaísmo, no conocen la diferencia entre ser judío, que te guste el judaísmo, con la diferencia de apoyar a un gobierno con un matiz específico dentro del Estado de Israel. Hay muchos que somos judíos y no nos gusta el gobierno israelí, pero como Milei está tan confundido con respecto al judaísmo, porque es algo nuevo para él, yo lo entiendo, tampoco debe entender la diferencia entre ser un judío ateo y ser un judío creyente. ¿ateo? ¿Qué? Claro, digo, está tan confundido que él cree que ser judío y el viaje místico en el que está con el judaísmo, él debe creer que implica apoyar todas las decisiones del Estado de Israel, cosa que igual mucha gente cree acá, que nos pasa a los judíos, pero bueno, yo creo que forma parte de todo este gran viaje que tiene él con el judaísmo, de tipo, voy a ser judío y voy a apoyar todas las decisiones que tome Israel, independientemente del gobierno que tenga. Sí, y también porque la gente que escucha, tanto del lado judío como del lado de la política internacional, veía que estaban hablando de Ben Shapiro y que no sos fan, también parten de esa base, de que entonces si sos judío, entonces tenés que aceptar todas las políticas Bueno, de Israel. Ben Shapiro está en la muy de misma derecha. página que Milei, 100%, absolutamente. no vi la entrevista, no sé si se publicó, pero seguro Sí. que en eso encontraron muchas coincidencias, pero que no representan a todos los judíos del mundo y que mismo dentro de Israel hay muchas críticas. Hoy en día el gobierno es muy impopular y hay mucha gente que está llamando a elecciones de forma inmediata porque entienden que el gobierno los está llevando a una catástrofe y que el manejo de la guerra y ahora abrir un frente con Irán es desastroso y que la única forma de salvar al país es con un cambio de gobierno. Y hay manifestaciones hasta que empezó la guerra todos los días, ahora hay que ver lo que pasa porque tampoco es fácil manifestarse en un contexto de guerra. Pero bueno, lo de Milei es muy particular y me parece que es importante hacer esta diferencia porque entonces hay instituciones que lo apoyan, incluso lo premian en Estados Unidos, pero son sectores marginales dentro de la comunidad judía y si no lo fueran, al menos es importante decir que no representan a todos. A mí me sorprende que lo nombraron embajador de la luz hace 3 a días Lubavitch. y ahora de repente tiene para agarrarse de esto. Un premio tan feo que le Es dieron. muy loco lo de embajador de la luz porque cada entrevista que veo está como A prácticamente oscuras, sí, Ah. Para que no le veas básicamente. sí. Pero La como, no papel. sé, para mí La papusi. es verdad que marca un poco la agenda mundial. O, Es verdad, es o ya verdad. estamos todos Pero locos. pero no, porque es un presidente de estos tiempos, boludo. Es Es el que nacido mejor y leyó criado, es el que claro. mejor leyó la época. Pero me parece Claro. impresionante. Es medio piedra para mí. También puede bueno, ser. Puede ser, pero Una para cosa no quita la para un lado o para el otro, sea, sí. el mundo Va a su. va a su ritmo. Es piedra No se lo para los digamos demás, eso, no para porque él. Él ¿no? no necesita saber confirmar sus. Ella debe pensar eso por sí solo. Yo estaba pensando igual, ayer vi la foto de la reunión del comité de crisis y qué Sí. estaba pensando el ministro de Salud de la Nación Claro. en esta reunión. para Mangas largas en guerra. el bombardeo. Diciendo, bueno, no pudimos contra el dengue, vamos a ver si resolvemos este problema. Pero todo, estaba ahí Santi Caputo como diciendo... "Ay, Yeah. ah". Bring it on. Como que en realidad no era un comité de crisis, era el gabinete de siempre. Pero ahora todas nos, las semanas esto. llamamos comité de Si crisis. lo hacemos todas las semanas, ya existía Javier. Sí, como me da esa no había uno nuevo ahí, no, estaba Karina. ¿Esto puede como plancharse completamente esta semana?
por ejemplo, como que el jueves ya estamos hablando de otra cosa completamente? Bueno, no controlo los... No, decime ya qué va a pasar en el futuro. O sea, fíjate que Ucrania desapareció, pero la guerra no terminó. Claro. Así que esto va a seguir en tanto, entiendo, te traiga público y rating. La crisis no se va a desactivar esta semana. Y va a haber respuesta de Israel, seguro. Y va a haber respuesta. Que también puede ser varios tipos de respuesta. Sí, bombardeo a cosas estratégicas, ese tipo de cosas. Sí, una cosa puede ser responder directamente a Irán, como decir, bueno, te respondemos en la misma esencia que O sea, vos nos atacaste. atacamos Irán. Sí, otra puede ser atacar algunos de esos proxies. Y claro. otra es decir, bueno, en realidad todo esto era un blef para apalancar mi posición en negociaciones diplomáticas. Claro. Qué raro que se manejan, para negociar. No, es otra lógica. Tiremos No, es otra 200 lógica. misiles. No, sin romper nada, sin hacer quilombo. Ay, aparte, Mandemos lo que y empezamos a charlar. Lo que cuesta en un país que económicamente no está bien como Irán, hacer un ataque que en realidad es un statement. Claro, como hablando desde antes, diciendo, mirá que lo vamos a hacer, y lo podemos hacer y tenemos Es ganas. que tiene mucho de, me parece, de responder al frente interno, ¿no? Como que no se podían, o sea, su imagen de somos terribles y no tenemos piedad contra nuestros enemigos y qué sé yo, si dejás que te maten un diplomático. Ya vienen mal con lo de Soleimani hace tiempo, como 4 años. 4 años. Bueno, por eso digo, vienen... Se venía la Tercera Guerra Mundial anterior. que pasó. Exactamente, o sea, viene como muy castigado y con una imagen muy debilitada de su influencia en la región y tuvieron que salir como al propio frente interno, calculo yo, calmarlo y decir, bueno, tenemos capacidad de respuesta, pues si estás todo diciendo todo el tiempo, diciendo, somos los mejores, somos los número uno y te meten el dedo en la oreja sistemáticamente y no respondes, el cálculo del frente interno también para ellos debería estar más... Es que ahí es no tan fácil, me Te parece. das cuenta que tenés un cóctel explosivo, volviendo a por qué se viene ahora la Tercera Guerra Mundial. No, volviendo a lo del machismo. Tenés en ambos casos un gobierno que apunta a fogonear estos conflictos y que no puede darse el lujo de quedar Desescalar, como débil. claro. Y desescalar es a veces quedar como débil, sobre todo si entendés que te atacaron primero. Irán entendió que lo atacaron por el 1 de abril, pero para Israel el 1 de abril era consecuencia del 7 de octubre. 7 de octubre. Siendo Irán uno de los que está atrás de Hamas. Y ahora Irán dice, para nosotros la cuenta está saldada, pero Israel dice, ¿qué cuenta? ¿Qué cuenta? saldada? Claro. O sea, recién Esto recién empezamos. empieza. Entonces, y eso sumado a Surprise, cackface. deberían ser los adultos en la sala No. y ofrecer castigos y recompensas para que los actores subordinados actúen de acuerdo como quieran, pero que están muy débiles. Y Biden no proyecta mucha fortaleza, está pensando en las elecciones, está medio gagá. Está cagá. Es medio Haga acá. a Biden también, ¿eh? Biden es medio sobreviviente. Biden está- Tenés a Irán, Israel y viene Biden y dice, bueno, el hombre, el adulto mayor. Sí. No, porque Abuelo, y le la trae la verdad- pelea. Basta de bombardear Afganistán. La verdad, la verdad todo suena como que estás en el patio del colegio y te pega una piña. El otro te pega y decís, pero pegaste a colocar, te debo uno entonces. Y no terminan nunca, son... Es que Y viene el viejo gagá del director y dice, Viene viejo el director y no se roben la comida entre ustedes. le toca el culo a uno. "Es un problema". Hay algo de eso, pero bueno, no quiero sacarle tampoco importancia a lo que pasó el No, por semana, que supuesto. Conozco gente que la pasó muy mal viendo, básicamente quedándose despierta. No, la escuchame, madrugada, acá no puedo esperando a ver cagar, si acá se no puedo morían. cagar de risa dentro del horror del mundo, pero Sí. Sí, y es es importante. horror. Como estrategia me parece importante. Es porque horror si no, definitivamente. Te angustias, pero bueno, no es solamente una cuestión del patio de la escuela, aunque parece muchas veces eso. El poder de disuasión es algo que de hecho influencia muchas tomas de decisiones en países que están en guerra. E Irán, desde que tuvo una revolución en el 79, se ve de alguna forma como un actor que tiene que promover cierta visión del orden internacional de la región, lo cual lo pone como un... Para algunos esto era algo que tenía que pasar eventualmente. Pasó ahora, muy ayudado por el 7 de octubre, pero que tarde o temprano, digo, ¿cuánto tiempo podés amenazarte con que te vas a pegar? Las amenazas en general vienen de Irán, sin pegarte. Y bueno, ahora estamos viendo que por primera vez se pegaron. Claro, empiezan a volar las piñas. Exactamente. Pero bueno, ahí es cuando saltan todos los demás a decir hay que contener la situación y que esto quede como un hecho aislado, porque en el Medio Oriente los conflictos están como muy... Muy dominó. Muy dominó. Hay mucho miedo de eso, ¿no? Efecto dominó. Y con respecto a Gaza, ¿sabemos qué decisión planea tomar el gobierno con respecto a la ocupación, con respecto al avance que tuvieron desde el 7 de octubre? Si hay algún plan de retirada, si hay algún plan de
no sé, de retomar algún tipo de sendero de la estabilización y de la paz. A ver, esto le da un respiro, me parece, a la situación de Gaza. Porque de vuelta, hablábamos antes de las contradicciones entre las presiones internacionales y las presiones internas. Y más allá de que no me caiga bien, no me gustaría ser Netanyahu y tener la presión de Estados Unidos para desescalar y la presión interna para profundizar. Y pasa un poco algo así en Gaza. O sea, hay un consenso dentro del gobierno de que el operativo no va a terminar hasta que jamás sea destruido o al menos jamás pierda el control de la Franja de Gaza. Sin mucha claridad sobre quién entra después, quién va a gobernar la vida de 2.300.000 personas cuando te deshaces de Hamás. Y lo que se plantea hace rato es que el siguiente paso lógico es ir por Rafah, que en Israel lo llaman Rafiah, que es una ciudad en Gaza donde antes de la guerra vivían 150.000 personas, hoy viven más de 1 millón de personas. Y que todos advierten que avanzar por Rafah sería una crisis humanitaria mucho más grave que la que ya hay. Hubo también rumores sobre cómo se iba a dar ese operativo, incluso las licitaciones militares de Israel son públicas y se vio en un momento que compraron como 40.000 carpas. Y se decía, bueno, Sí, van a armar un carpas. Claro, un campo de... Pero ¿cómo metes 1 millón de personas en 40.000 carpas? Sí, sí. Entonces, muchas dudas operativas sobre cómo se iba a hacer y Estados Unidos diciendo, acá pongo la línea roja. Rafah está fuera del apoyo que yo te voy a dar. Que puede ser un blef o puede ser algo real y que de repente preocupa a Israel. Esto le da un respiro a la situación. El gobierno, por cierto, decía, no hay duda de que vamos a avanzar porque hasta que no destruyamos a Hamás, no podemos devolverle la seguridad a nuestra población. Ningún país toleraría vivir al lado de un grupo terrorista como Hamás, sobre todo después del 7 de octubre. Lo cual es cierto. Sí, tiene un componente de verdad, cierto. pero después también nosotros pensamos en los efectos humanitarios, los efectos... No, sí, obvio. Los costos de llevar adelante una destrucción total de Hamás Sí, el otro día- implican destruir toda la Franja de Vos Gaza con los, hablás- No es un boca arriba. con los civiles adentro. Es una tragedia para ambos lados de la frontera, más allá de que en un lado el saldo de muertos sea mucho más alto, la población civil sufre de ambos lados. Y esto es algo que cuesta ver a la distancia, donde de repente, bueno, odio a Estados Unidos, entonces odio a Israel, Claro. odio a los musulmanes, y entonces odio a Hamás. Eso no ayuda. En última instancia hay gente que sufre de ambos lados. Hoy hay muchísimo sufrimiento y una crisis en Gaza, y está la situación de Hamás, que recordemos, no hay que sacarles nunca agencia por lo que pasó el 7 de octubre, que en última instancia generó buena parte de esta crisis, pero no es una situación que sea fácil de resolver. Y una comunidad internacional que viene medio mirando para otro lado. Sí, no quiere pagar o sea, no quiere pagar el costo de intervenir, o sea, Sí. de tomar posición, ¿no? Ahora, hace una semana la mayoría del ejército israelí se retiró de No, Gaza. y yo te preguntaba también, porque creo que también cambió mucho la percepción de los israelíes con respecto al proceso de paz, por lo menos de las personas que yo conozco, de que después del 7 de octubre, personas que quizá tenían una mirada más progresista de 2 estados y etcétera, se han radicalizado por el miedo que vuelva a suceder un episodio así, y esto lleva a que se le haya dado aval también al gobierno de Israel para que avance de la manera que lo hizo en Gaza, porque antes quizá en otro contexto, no sé, quizá las opiniones estaban más divididas, pero siento que lo del 7 de octubre radicalizó a la sociedad israelí. Sin dudas. En realidad tenemos un proceso de más y más escepticismo con respecto a una solución diplomática que viene de más de 20 años dentro de Israel, y lo podemos ver incluso si analizamos los resultados electorales, que los partidos que más dicen que hay que sentarse con los palestinos a negociar, le está yendo cada vez peor en las urnas. Y eso obviamente se enfatiza el 7 de octubre, cuando te atacan, y encima a muchos, por lo que decíamos antes, les cuesta diferenciar entre Hamás y la población civil, y esto no tiene que ver con una cuestión puramente racista, sino que también le cuesta a mucha gente porque ven las imágenes, los testimonios de la gente que fue rescatada y dicen, bueno, yo estaba en la casa de un médico, yo estaba en la casa de un profesor, a mí me escupían en la calle cuando me liberaron, cuesta mucho. Creo que en última instancia ahí está, no me parece que hay nada que la educación rompe, que la educación no pueda reparar. Y es difícil pensar hoy en una paz impuesta desde arriba hacia la población si no hay un cambio en la conciencia de que hay que apostar por la paz. En última instancia, igual lo que vimos el 7 de octubre es un fracaso de esta idea de que es
importante, de que es posible administrar el conflicto de parte de Israel y que administrarlo es lo mejor para garantizar la seguridad de la población y que entonces podemos seguir para siempre sin que haya guerra. Hubo guerra y fue un espanto lo que pasó el 7 de octubre en adelante. Entonces deberían reforzarse los esfuerzos diplomáticos, pero también uno tal vez puede pensar que es natural que si atacan y no hay israelí que no conozca a alguien que no haya sido asesinado, herido, secuestrado el 7 de octubre, tal vez la reacción natural es decir, hay que matarlos a todos. Yo no estoy en esa situación y me cuesta también ponerme en ese lugar, pero también me parece que ahí está el lugar de la comunidad internacional diciendo, bueno, hay ciertos límites de lo que tiene que ser el conflicto y promover un proceso diplomático que también esté acompañado por acciones de construcción de confianza en el terreno, que Hamás y otros, también sectores extremistas dentro del gobierno israelí, se ocuparon de destruir, no solo en Gaza, en Cisjordania, que es el otro territorio palestino, hoy es el Wild West, o sea, mataron a un chico de 14 años que vive en un asentamiento judío. Podemos discutir varios días sobre si los asentamientos están bien o mal, pero nunca podemos justificar la matanza de un nene de 14 años. Y en represalia que hicieron algunos colonos, mataron a un palestino, al menos uno que yo sepa. Y se convierte en una situación que es medio explosiva y si los gobiernos no intervienen, tanto la autoridad palestina como el gobierno israelí y las potencias no intervienen, entonces se puede propagar el fuego. ¿Cuál fue el último momento de un proceso de paz que se veía como que se vislumbraba o que parecía que podía tener una salida diplomática? Bajo el gobierno de Obama hubo charlas promocionadas por John Kerry, que había sido precandidato demócrata, creo. El que perdió con Bush, ¿no? Con Bush. Uno con un mentón Sí. fuerte. Y esa fue la última vez que realmente hubo charlas apuntadas a negociar. Pero en ese momento también se entendía que era mucho bajo presión de Estados Unidos y tal vez para pensar un momento donde hubo esperanza real, tenemos que irnos a mediados de los 90. O sea, Camp David, los acuerdos de Camp Exactamente, David. exactamente, que terminaron muy mal. O sea, que más o menos, cualquier persona que nació posterior al 95, el conflicto es lo natural, digamos. Sí, de hecho lo ves en las encuestas, la generación joven de ambos lados son mucho más escépticos con respecto a una solución que sus padres y sus abuelos. Claro. ¿Y qué pasó? O sea, en los acuerdos de Camp David, donde se creó una autonomía palestina que apuntaba a que el día de mañana hubiera un Estado y demás, hubo también una oleada de atentados promovidos por Hamás para boicotear, un extremista judío mató al primer ministro israelí el 4 de noviembre del 95, los ribetes del conflicto son increíbles. ¿Y quién ganó 2 años después de eso? Netanyahu. Claro. Que era el principal crítico de ese proceso de paz porque para él era negociar con asesinos que no te estaban diciendo la verdad. Las posiciones radicales de ambos lados boicotearon el acuerdo de paz. Sí, y después en el 2000 tuviste la segunda intifada. La segunda intifada. Donde la gente no se subía a colectivos porque estaba lleno de atentados suicidas en Israel. ¿Y qué vieron los palestinos mientras los israelíes veían los atentados suicidas? Así nos pagan por este proceso de negociaciones. Veían que los asentamientos israelíes crecían, que cada vez había menos fe en una solución diplomática, que el conflicto se fue volviendo más asimétrico, porque este domo de hierro, que podemos agradecer que gracias a eso casi no hubo víctimas letales de lo que pasó, también aumentó la asimetría del conflicto. Y esto para algunos palestinos era decir, bueno, cada vez tenemos menos esperanzas, porque ¿cuál es el incentivo que tiene Israel para llegar a una solución diplomática y hacer concesiones territoriales? Si es tan bárbaro. No es tan bárbaro, ahora están en guerra y cada 2-3 años están en guerra, pero son guerras contenidas hasta ahora. Y ahora lo que estamos viendo es que esta situación que fue contenida durante 20 años, Sí, medio que explotó. salió del tupper. Claro. Y ahora estamos un poco en terreno sin mapear. Desconocido. Sí, terreno Uncharted desconocido. territory, sí. Kevin Arguile ha venido a visitarnos por segunda vez a Escucha Ofertas en la Aplauso versión para él. mejorada. Espectacular. Siempre muy La interesante. tercera, Garvalo. Muy interesante. Nos encanta verte, pero un poco me gustaría que no vinieran. Porque cada vez que venís es porque pasa algo terrible. No, o que sea, venga con una remera de War is Claro. Over la próxima. Mis padres me lo dicen. Ojalá sea. otra cosa que te guste, que quieras hablar, que no sea una guerra, como Claro. para que puedas venir. Elegí un la tercera Otras cosas, elegí un cada tanto veo tema. series. Claro. Claro, eso. Charlamos otra cosa. ¿Qué estás viendo? Ahora empecé Homeland. Fauda. Fauda, Salía todo el día. Empecé eso del secuestro de un avión colombiano, no sé si la vieron. Sí, Está- es un caso real, ¿sabías? ¿Es un caso real? Sí, sí sabía. Y está bien.
Bueno, acepto recomendación. Está bien. algo. Igual no descansás, viejo. Terroristas, ahora que lo pienso. claro, mirá un Friends. No descansás. Mírate Friends, Olvídense. hermano. Estoy viendo chiquititas. Muy bien, claro. Gracias, Kevin, por haber Gracias.